Buenas tardes, alumnas, alumnos. Hoy vamos a terminar por esta vía, por unos videos, la unidad 3, hecho y acto jurídico, con lo que nos estaba faltando. Estoy con algunos problemas técnicos en la computadora, con el micrófono, por lo que el Zoom es medio complicado. Así que bueno, vamos a implementar el cierre de la unidad y posiblemente la unidad 4 ya la empecemos con envío de algunos videos segmentados para que no sea tan pesado. Veníamos viendo el tema de hecho y acto jurídico y ya estamos en la parte de cierta ineficacia, cuando aquellos actos jurídicos pensados para generar algunos efectos no logran tal cosa o son anulables por vicio del consentimiento, o sea, vicios en la libertad, en la intención o en el discernimiento. Y nos quedaba ahora la última parte que tiene que ver con la invalidez o nulidad de los actos jurídicos. ¿Qué significa invalidez o nulidad de los actos jurídicos? Son distintos supuestos en los cuales los actos jurídicos no proyectan los efectos propios por algún vicio o defecto. Las nulidades deben surgir de la ley, están contenidas en ella, no es una cuestión voluntaria determinar que algo es nulo o no es nulo. O sea que deben estar expresas o implícitamente previstas en la ley y pueden proceder de defectos o vicios en la génesis del acto, o sea, el momento en el que el acto tuvo lugar, o durante su ejecución, por modificaciones de las circunstancias imperantes al momento de cumplir con los efectos del acto. Hay una clasificación, siempre en derecho vamos a encontrar clasificaciones, y la nulidad también está sujeta a este tipo de clasificación que nos ayuda a ordenar. La nulidad es manifiesta cuando su percepción se da a simple vista, cuando no requiere llevar adelante pruebas, pericias, sino que ya en sus elementos más visibles tiene algún defecto, alguna falencia o algún vicio que hace que este acto carezca de los efectos propios. Por ejemplo, una escritura que no tenga firma de escribano. Falta un elemento esencial para que este acto tenga carácter de escritura pública, tal vez no de acto jurídico pasado como instrumento privado, o sea, entre firmas de particulares. Ahora, cuando el vicio no aparece en forma palmaria, totalmente visible, sino que requiere cierta investigación, este acto es pasible de una nulidad no manifiesta y se suele decir que es anulable. Se da cuando, por ejemplo, alguna de las firmas no es verdadera, cosa que no se puede advertir hasta que uno, no hace sobre esa firma una pericia caligráfica o una pericia química sobre la firma para ver si fue apócrifa, si fue borrada y vuelta a escribir. O, por ejemplo, cuando la persona que llevó adelante el acto tenía una incapacidad, tenía alguna falencia en el discernimiento, entonces no es válido el acto. Esto puede ocurrir aún cuando la persona en el momento de otorgar el acto jurídico parecía lúcida, con plena capacidad para llevar adelante el mismo, pero luego se prueba que o tenía una demencia, una incapacidad declarada judicialmente, o se encontraba en un intervalo en el cual no podía discernir los alcances del acto que estaba llevando adelante. Otra clasificación importante es la de nulidad absoluta y nulidad relativa. En general las clasificaciones van por pares de opuestos, ¿no? La nulidad absoluta es aquella en la que hay un interés público en el que por medio el sentido del acto jurídico contraría la ley en un aspecto que no puede ser dejado
delado por las partes, por lo que si el acto es nulo, porque es contrario a la ley, porque está prohibido, no hay forma de que voluntariamente las partes subsanen ese acto, es indefectiblemente nulo. En cambio es relativa cuando los intereses en juego son los de los particulares, intereses patrimoniales o intereses tal vez afectivos, pero que son de un alcance meramente individual, no afecta cuestiones del conjunto de la comunidad. Entonces, basta para que este acto sea confirmado, para que quede convalidado y no pueda ser luego anulado. A veces la nulidad recae sobre la totalidad del acto jurídico y otras veces solamente sobre algunos de los aspectos. Esto se nota más bien en un contrato, en los contratos, que son actos jurídicos complejos, que tienen muchas cláusulas, que tienen que ver, por ejemplo, con el objeto, la causa, o sea, qué es lo que, por ejemplo, se va a entregar en una compraventa, cuánto dinero se va a pagar, pero también tiene cláusulas en cuanto al modo, la fecha en que va a ser entregada ese bien o el dinero. También puede haber ciertas modalidades de plazo, condiciones, cuestiones accesorias, servicios que junto con, por ejemplo, con una compraventa se pactan, que pueden ser servicios de reparación, por lo que el acto jurídico, este contrato, sería un acto complejo en el que alguna de sus cláusulas puede ser nula sin necesidad de que todo el acto sea nulo. Para ello la cláusula nula no debe ser esencial, si es la cláusula que dio lugar, que causó el acto, porque es básicamente donde finca el fin perseguido por las partes. Por ejemplo, en una compraventa de un bien inmueble, si hay un defecto formal respecto de la cosa que se va a transferir y esa cosa no es pasible de ser vendida, será nulo el acto. Caerá, aunque sea nula solamente una de las cláusulas, va a caer todo el acto, porque las demás son accesorias. Pero bueno, volviendo a esta clasificación, la nulidad absoluta es cuando afecta todo el acto, y es parcial cuando afecta una parte accesoria, algún elemento del contrato que no hace caer la totalidad del acto. Vemos que el artículo 382 del Código establece que hay ciertas categorías de ineficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que la ineficacia, que es el género, significa que el acto no cumple con alguno o todos los efectos previstos, puede tener distinto tipo de alcance. La nulidad sería, y por ejemplo la nulidad absoluta sería el máximo grado de ineficacia, puesto que es una nulidad que va a recaer en forma indefectible porque no se puede subsanar, y a su vez va a ser, digamos, respecto de todos la caída del acto jurídico. No podrá ninguna de las partes del acto ni terceros hacerlo valer. En cambio, la inoponibilidad, que ya la vimos cuando vimos la acción de fraude que el acreedor inicia para traer un bien que el deudor extrajo de su patrimonio para no pagar en forma dolosa, o sea, justamente para no cubrir sus deudas. Vimos que en esa acción de fraude el acreedor puede pedirle al juez que le declare inoponible la enajenación del bien. De esa manera, en su beneficio, va a traer el bien al patrimonio, por lo menos va a poder ejecutarlo, y sin que haya una nulidad absoluta, porque por ejemplo la compraventa por la cual se enajenó el bien sigue en pie respecto de las partes y de terceros. Respecto del acreedor que inició la acción, le es inoponible. Tenemos por eso entonces distintos grados de ineficacia. Tenemos la nulidad absoluta, la
nulidad relativa, aquellos actos que son anulables, pero que dependen de que haya un proceso judicial que pruebe el defecto o el vicio, por ejemplo, los vicios en el consentimiento, que son necesariamente, deben ser necesariamente probados en un juicio. La parte que arguye que hay una nulidad por un error o vicio en el consentimiento, por ejemplo, violencia, que fue obligado a firmar un contrato, debe planteárselo al juez, pedir la anulación del acto y probar que existió violencia. Entonces tenemos nulidad absoluta, nulidad relativa, actos anulables que solo dependen de la prueba y sentencia judicial que así lo declare, y la inoponibilidad, que hace que el acto o alguna de las partes del acto no sea oponible a una persona o varias en particular. Cuando se declara la ineficacia del acto y según el grado de ineficacia se producen ciertos efectos consecuentes. La nulidad de un acto, o sea, la sentencia que declara la nulidad de un acto, dispone en general la restitución de los bienes que se hayan dado en ese acto y las partes deberán restituirse mutuamente los bienes dados entre sí. Como ya habíamos visto en la clase anterior, porque me preguntaban qué pasaba cuando alguien compraba por ejemplo, un lote, específicamente habían preguntado por un lote de una persona que era deudor y que vendía el lote para no cumplir con sus obligaciones y que luego el acreedor iniciaba la acción pauliana o de fraude para poder cobrarse de ese lote. Bueno, yo les había comentado que en ese caso es muy importante el factor subjetivo de la buena fe del comprador. O sea, que el que compra el bien a un acreedor que dolosamente, o sea, intencionalmente pretende no pagar sus deudas, si es de buena fe, podrá retener el bien, no podrá serle ejecutado. Por eso el artículo 390 dice: la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe, según sea el caso. Bueno, y aclara dónde se encuentran esas reglas en el código, ¿no? Pero básicamente no las vamos a estudiar en forma minuciosa, pero sí tienen que saber que si el que adquiere un bien adquiere de mala fe, sabiendo que hay fraude o que hay simulación, es pasible de ser accionado para obtener la restitución del bien o la ejecución del mismo para pagar las deudas del acreedor. Entonces, es importante la predisposición interior de aquel que adquiere, si lo hizo de buena fe o de mala fe, o sea, a sabiendas de que había un acto fraudulento o simulado, o llevando adelante las diligencias habituales que se llevan adelante para ese acto jurídico, no pudo advertirlo o no lo supo. Cuando el acto es nulo, de nulidad absoluta, no hay confirmación posible. Pero cuando es anulable o es de nulidad relativa, se puede salvar esta nulidad validándolo mediante un nuevo acto jurídico. O sea, las partes, y especialmente la parte que hubiera, por ejemplo, incurrido en un vicio del consentimiento, al expresar su voluntad, puede luego, ya subsanado ese vicio, o sea, fuera de una situación de violencia, o habiendo superado un error o el dolo, que es el error inducido, puede confirmarlo por un acto jurídico nuevo, que puede hacerlo en forma expresa, por escrito, o simplemente, como habíamos visto, mediante una conducta que tácitamente demuestre que su voluntad queda confirmada, mediante, por ejemplo, el pago del precio,
mediante la realización de los servicios que hubiera comprometido, por ejemplo, en un contrato. La confirmación se puede dar en los actos anulables y se mantiene la validez del acto desde el inicio del mismo cuando éste es confirmado. Esto es importante. Vuelvo a repetir, nulidad absoluta, no hay forma de confirmarla o subsanarla. Se retrotraen todos los efectos del acto como si no hubiera existido y las partes, en la medida de lo posible, en la medida que existan, se devolverán los bienes. En el acto pasible de confirmación, que es un acto anulable, se mantiene la validez luego de confirmado y se entiende que en ningún momento el acto cesó de proyectar sus efectos. Es como, digamos, desde el momento que se celebró hasta el momento de la confirmación, el acto fue válido. Y esto es importante porque permite interpretar y darle sentido jurídico, efectos jurídicos, a los actos que se hayan llevado entre las partes en el medio. Por ejemplo, pagos, servicios, devoluciones, restituciones, intercambios, notificaciones. Por eso es importante tener en claro que la nulidad absoluta retrotrae todo al primer momento, casi como cuando habíamos visto que lo que pasaba con el no nacimiento de la persona, gestación, o sea, cuando la persona nace muerta, que es como si nunca hubiera existido, todo se retrotrae. Y en el caso de la nulidad relativa, subsanable, confirmable, se mantiene en los efectos del acto durante todo ese interín. Para que haya confirmación, debe la parte que sería perjudicada por la nulidad relativa a expresar tácita o, de forma expresa, perdón la redundancia, la voluntad de tener el acto por válido. Este es un acto unilateral. Aquí veíamos, cuando veíamos las clasificaciones de los actos jurídicos, que teníamos actos bilaterales que requieren la participación de al menos dos personas, dos partes, por ejemplo en los actos recíprocos y bilaterales en los cuales las dos partes deben prestar su conformidad, expresar su voluntad para que sea válido. Bueno, en la confirmación de un acto anulable basta con que en forma unilateral aquella persona que se hubiera perjudicado o que hubiera expresado en forma viciada su voluntad, la confirme para que éste quede efectivamente validado. Bueno, voy a cortar acá, así pueden manejar este tema por separado y en otro video vamos a seguir con teoría de la lesión y otras cuestiones que tienen que ver con la ineficacia.